Cuando pensamos en reemplazar, ¿no? O en reemplazar el maíz por el sorgo, vamos a tener que jugar con la inclusión de grasas un poquito más para formar dietas isocalóricas a comparación de una dieta basada en maíz. Pero se puede hacer. Nosotros hemos hecho estudios comparando distintas dietas, una base de sorgo, una base de maíz, y la verdad que no hubo diferencias entre rendimiento, no hubo un efecto negativo del sorgo a comparación del maíz. Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast. Mi nombre es Daniela Libolsi y hoy tenemos el gusto de conversar con el PhD Santiago Sacia. Él es médico veterinario de formación, argentino, que ya hace algunos años migró a Estados Unidos, donde completó su doctorado en nutrición avícola. En este episodio, Santi nos trae un tema muy interesante que es el sorgo como una oportunidad en la alimentación de las aves. Bienvenido, Santi. Muchas gracias, es un placer estar acá. Muy contento. Me alegro. Santi, ¿quieres contarnos en primera persona cómo fue tu formación en el exterior y qué estás haciendo en la actualidad? Sí, obvio. Bueno, yo me recibo de veterinario, como bien dijiste, en Esperanza, Argentina, la Universidad del Litoral. Y la verdad que yo quería continuar mi formación académica, en especial en el exterior. Entonces empecé a buscar oportunidades. El camino medio que me fue llevando hacia avicultura. La nutrición siempre me gustó y después medio que se encaminó para avicultura. Acá lo tengo que mencionar y agradecer al doctor Wilmer Pacheco de la Universidad de Auburn, Alabama, que fue el primero que confió y me abrió las puertas a su laboratorio, y ahí comencé como pasante de investigador, de investigación, y nada, empecé a colaborar con distintos proyectos en su laboratorio, que era más bien de procesamiento de alimentos, nutrición de pollos parrillero, y empecé a conocer cómo era el mundo académico, de qué se trataba una maestría, un doctorado, y durante esa pasantía me surge la oportunidad de comenzar una maestría en otra universidad bajo tutela de la doctora Argüelles Ramos en Carolina del Sur, en Clemson University. Y bueno, lo acepté y me mudé. Ahí comencé oficialmente mi carrera de posgrado con un máster. Después hice la transición directa al doctorado, siempre investigando el sorgo como ingrediente alternativo al maíz en dietas avícolas. Y el año pasado termino el doctorado y por ahí tenía ganas de cambiar un poquito el panorama y moverme hacia la industria, ¿viste? Para aplicar los conocimientos que vas adquiriendo durante este periodo a la vida real, que por ahí es un desafío. Así que, bueno, en octubre tuve la oportunidad de unirme al equipo de trabajo de Nutrinae, una empresa de aditivos alimenticios, y muy contento, aprendiendo un montón, que es lo más importante. Así que, nada, muy contento y gracias por darme este lugar también, Daniela, ¿no? Perfecto, Santi. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia y dada el tema de tu tesis doctoral, creo que sos la persona indicada para comentarnos más sobre este cereal, sobre el sorgo, porque cuando uno piensa en una fuente de energía, lo primero que se le viene a la cabeza es el maíz. Entonces, ¿qué viene a aportar el sorgo? ¿Cómo es que compite con el clásico que es el maíz? Acá en América tenemos grandes productores, tenemos Estados Unidos, tenemos Brasil, tenemos Argentina. Conocemos el perfil nutricional que tiene el grano, o sea, tiene muchísimo a su favor para que se use de forma masiva. Entonces, con este escenario te quiero preguntar cuáles son, desde tu experiencia, las principales ventajas del sorgo frente al maíz al momento de formular una dieta. Perfecto, sí, esa es una excelente pregunta que la verdad que la fui investigando porque era mi pregunta que tenía durante, por ahí, al principio de la investigación, y después fui viendo que, a mí me gusta decirlo, más que ventajas, son puntos fuertes que lo hacen al sorgo una excelente alternativa al maíz, ¿no? ¿Por qué? Más que nada porque como empecé a conocer por ahí desde el contexto de Estados Unidos, donde el volumen de producción de maíz, la disponibilidad de maíz es muy amplia, la verdad que tiene un precio muy competitivo y además los nutricionistas lo conocen, tiene una base científica sólida, están acostumbrados, por ahí es difícil imponerse y decir, bueno, el sorgo la verdad que le gana, por así decirlo, pero sí tiene puntos fuertes que lo hacen una excelente opción, ¿no? Yo creo que sí tiene una ventaja desde el punto de vista agronómico, ¿no?
porque es un cultivo más rústico, tolera mejor la sequía. Entonces, para aquel que lo cultive, va a tener la ventaja de aprovechar mejor terrenos que por ahí el maíz no tendría el mismo rendimiento, o se necesitaría una mayor inversión poniendo algún riego artificial, ¿no? Para tener los mismos resultados, ¿no? Simplemente porque el sorgo tolera mejor el estrés por sequía. Con respecto al punto de vista nutricional, son muy similares con el maíz, porque del punto taxonómico son parientes, son primos básicamente. Son ambos semillas, son altas en almidón, rondan en un 60% de almidón en base húmeda, y lo cual los convierte en un grano de una alta energía, ¿no? Tiene una energía metabolizable que ronda entre 3.300, 3.400 kilocalorías por kilo, ¿no? Por ahí el maíz puede llegar a tener un poquito más debido a ciertas propiedades con una mayor digestibilidad del almidón, o por ahí tiene 1%, 1.5% por ahí más de tenor graso. Por lo tanto, son cositas a considerar cuando pensamos en reemplazar, ¿no? O en reemplazar el maíz por el sorgo. Vamos a tener que jugar con la inclusión de grasas un poquito más para formar dietas isocalóricas a comparación de una dieta basada en maíz. Pero se puede hacer. Nosotros hemos hecho estudios comparándolos, comparando distintas dietas, una base de sorgo, una base de maíz, y la verdad que no hubo diferencias entre rendimiento, no hubo un efecto negativo del sorgo a comparación del maíz. Desde el punto de vista de las proteínas, ahí tiene un punto fuerte el sorgo, ¿no? Tiene alrededor de entre un 2 a 4, dependiendo de la variedad, de un 2 a 4% más de proteína cruda. Por lo tanto, al reemplazar una dieta de sorgo, de maíz por sorgo, por ahí estamos teniendo algunas implicaciones positivas en la inclusión de otros ingredientes proteicos, ya sea harina de soja, aminoácidos sintéticos, ¿no? Porque podrían proveer hasta el 30% de la proteína cruda total de una dieta. Ahora, cuando hablamos de proteína cruda, también tenemos que considerar la calidad de esa proteína, ¿no? Que va a estar determinada por la composición de aminoácidos, la cantidad de cada uno de esos aminoácidos y la digestibilidad de cada uno de esos aminoácidos. Eso nos va a permitir saber cuánto de todos esos aminoácidos que tiene la proteína del sorgo se va a estar absorbiendo. Nosotros hicimos un experimento que fue publicado hace poco de distintos híbridos de sorgo sin taninos que fueron cultivados en el sureste de Estados Unidos, y los resultados nos mostraron que la digestibilidad del sorgo fue muy similar a la del maíz, incluso para un híbrido superior, con lo cual, con esa información, combinando el mayor contenido de proteínas, podemos decir que el sorgo ofrece una mayor cantidad de aminoácidos totales digestibles que el maíz. Ahora, también hay que considerar qué tipo de aminoácidos, ¿no? Porque el maíz por ahí tiene un poquito mayor contenido de arginina, lisina, metionina, que son aminoácidos sumamente importantes para la dieta de un ave, ¿no? Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta para formular con sorgo, incorporarlo al sistema y no tener ningún problema, porque la verdad que es un muy buen ingrediente. Pero esos serían más que nada los puntos que lo destacan. Bien, Santi, ha sido muy claro, súper interesante también. Pienso que el sorgo, como bien decís, puede ser un buen competidor en ciertos escenarios no tan ideales, ¿no? Cuando tocan campañas de maíz con rindes por debajo del esperado, muy afectados por climas, por plagas, o en ambientes, o el sorgo, digamos, que se adapta bien en ambientes no tan favorables como bien mencionaste. Pienso en su momento lo de Ucrania, que también pegó fuerte, se cortaron muchísimos suministros de cereales, había muchísima incertidumbre y creo que son estos los escenarios donde el sorgo se puede volver la estrella del show. ¿Sí? Te escuchaba decir que el sorgo tiene un perfil nutricional bastante similar al maíz, entonces uno podría pensar, bueno, usemos el sorgo y listo. Pero me da la sensación de que hay como una especie de prejuicio que viene tal vez del pasado con el uso de variedades que tenían taninos. Quedó como esa idea de que el sorgo no es tan bueno, no funciona igual que el maíz. Ha quedado como muy arraigado en muchas personas. Entonces, ¿cuáles consideras son las principales barreras o reticencias
que hacen que el sorgo todavía no se adapte más a las formulaciones de dietas avícolas en lo que es Latinoamérica. Exacto. Eso es tal cual que lo decís. Los nutricionistas, yo creo que hoy por hoy en día, más o menos ya tienen noción, ¿no?, de estas limitaciones nutricionales que tiene, y creo que, como siempre, la principal barrera va a ser el precio, ¿no? Dependiendo del país, ¿no? Porque puede ser que algunas veces se justifique el sorgo para incluirlo en el sistema, pero el precio y por ahí los costos logísticos que involucran, ¿no? Cambiar una dieta que estaban acostumbrados a una dieta basada en maíz y cambiar todo el sistema para un sorgo cuando por ahí no sabes si la consistencia del suministro de grano va a ser constante, por ahí justifica o hace una prioridad reemplazar el maíz por el sorgo, ¿no? Como decíamos antes, desde el punto de vista de Estados Unidos, ¿no? Que tenemos acá una gran disponibilidad y a un buen precio el maíz, ¿no? Pero por eso hay que estar siempre consciente de las alternativas, ¿no? Porque el mercado no es estático, hay un montón de cosas pasando en el mundo, entonces hay que estar siempre preparado para ver quién va a jugar quién va a tomar un papel más predominante y saber utilizarlo para que nuestras aves estén teniendo el mejor rendimiento posible. Habiendo dicho esto, que son las barreras más que nada logísticas y económicas, las barreras, como muy bien decís, desde el aspecto inherente del grano, es esa incertidumbre que se genera a partir del grano por componentes antinutricionales, y otro también es una incertidumbre debido a que por ahí, a comparación del maíz, al haber tantas variedades disponibles, ya sea con sorgo, con taninos o sin taninos, incluso las variedades sin taninos también tienen una alta variación entre cosecha y cosecha, entre lote y lote que se va incorporando. Entonces, si bien es una barrera, como todo siempre existe una solución o un método para disminuir ese riesgo, que va a ser incrementar o tener un control, un monitoreo un poquito más riguroso del grano, ¿no? Para saber la composición nutricional de cada lote de grano que ingresa y poder formular acorde con la mayor precisión posible, ¿no? Para que esa dieta se refleje después en el comedero del ave. Con respecto a los componentes antinutricionales, sí, los taninos han creado un estigma en el sorgo como un grano por ahí que no es apto para aves, ¿no? Antes se desarrolló esta variedad con taninos justamente para protegerlo de las aves y que no afecte el rendimiento del cultivo. Para avicultura se busca lo opuesto y básicamente se desarrollaron especies libres de taninos. Una forma fácil por ahí de explicar el tanino para aquel que no esté familiarizado, se lo considera un antinutriente porque este polímero, es un polímero de compuestos fenólicos, ¿no? Tienen la habilidad de unirse a proteínas y precipitarlas, ¿no? Como si fuera un ejemplo bien práctico por ahí, es cuando uno toma una copa de vino, siente esa sensación por ahí rugosa, astringente, ¿no? Y eso viene del tanino de la uva, que se está uniendo a las proteínas de la saliva, ¿no? Y está causando esa sensación rugosa, seca. Ese mismo concepto se puede extrapolar a nivel intestinal, ¿no? Donde el tanino se une a las proteínas de la dieta o incluso a enzimas digestivas, interfiriendo con el proceso digestivo. Ahora bien, las variedades sin taninos también tienen compuestos fenólicos que aquí hay que tomarlo todo como un arma de doble filo, ¿no? Porque si bien la literatura establece que tanto los taninos condensados como otros compuestos fenólicos pueden tener un efecto detrimental en cuanto a absorción de nutrientes, también tienen efectos muy beneficiosos, porque hay estudios que demuestran capacidades antimicrobianas, antioxidantes, antiinflamatorias, incluso anticancerígenas. Entonces, yo creo que todo en su justa medida va a ser bueno o malo, e incluso se podría usar estratégicamente para mejorar microbiota intestinal y optimizar la absorción de nutrientes, pero todo va a depender de la medida, ¿no? En lo que se use. Pero ese es un gran y el más famoso componente antinutricional que tiene el sorgo, que creó todo ese estigma. A su vez tiene otros dos componentes antinutricionales, las cafirinas y los fitatos. Las cafirinas, a mí más que, no me gusta decirle por ahí antinutriente porque sigue siendo un nutriente con efectos antinutritivos. La cafirina es una proteína, es la más abundante del sorgo, ronda un 70% de la proteína cruda de la semilla,
y es una prolamina. Esto es decir, que sirve como una fuente de aminoácidos para la germinación de la semilla. Pero para el ave por ahí no es una proteína de tan alta calidad. Y con efectos antinutritivos me refiero a que la cafeína está formando como un entramado, una matriz proteica, una especie de jaula que encierra el almidón, y esto está impidiendo el correcto acceso de las enzimas digestivas a empezar a ir digiriendo ese almidón, que es el principal componente por lo cual lo estamos usando, porque es lo que le da el gran valor energético al grano. Pero bueno, como todo siempre se busca la solución, y hay estudios que están evaluando la inclusión de proteasas para ir rompiendo esa estructura y exponer mejor el almidón con resultados positivos en el rendimiento de los animales. Por lo tanto, es algo a considerar, algo que sigue estando en investigación, pero es una buena opción a tener en cuenta. Y por último tenemos los fitatos. Los fitatos es una molécula bien conocida, sirve como un reservorio de fósforo para la germinación de la semilla, pero este fósforo por ahí no es tan digestible para el ave. Por lo tanto, se hizo muy rutinario la inclusión de enzimas fitasas para romper y liberar ese fósforo y facilitarle que el ave pueda utilizar ese micronutriente, ¿no? Pero también hay que considerar por ahí la estructura química del fitato, que es como si estaría rodeado de muchas cargas negativas, que va a funcionar como un imán de cargas positivas, ¿no? Entonces va a secuestrar consigo no solo fósforo que lleva en su interior, pero también otros minerales y otros nutrientes, ya sea calcio, magnesio, hierro, cobre, pero también aminoácidos básicos, como la arginina y la lisina. Ahora bien, cuando se compara por ahí inclusiones de fitasas, ¿no? Comparando una dieta basada en maíz y una dieta basada en sorgo, con inclusión de fitasa por ahí, si bien las dos van a tener rendimientos positivos, por ahí la respuesta se ve un poquito más pronunciada en el maíz, con la inclusión de fitasa, que en el sorgo. Y esto es debido a las cafirinas, ¿no? Las cafirinas, que es esta proteína que se encuentra en gran abundancia en la semilla, por ahí no tiene tanto contenido de arginina y lisina, ¿no? Entonces, por ahí, cuando incluimos fitasa, vamos a exponer y liberar fósforo, pero esos nutrientes extrafosfóricos, que también son responsables de la mejora en el rendimiento del ave, no se va a ver tan pronunciado como en el maíz. Entonces, yo creo que esas son las barreras por ahí que por ahí uno no conoce, pero conociéndolas uno va a saber cómo manejarlo y tener buenos resultados incorporando este grano en el sistema, ¿no? Bien, Santi, retomo algo que me quedó ahí, que mencionaste, de la variabilidad que existe entre lotes, que no todas las partidas son iguales. Hay una variabilidad bastante grande según la genética, el manejo agronómico, el clima, y eso al momento de formular conlleva una complicación. Entonces ahí se abre otro tema, ¿qué problemas acarrea esta variabilidad en la producción y qué medidas de control de calidad o estandarización pensás que serían necesarias para que el sorgo pueda usarse con más confianza en la industria avícola? Perfecto. Sí, bueno, como problema de tener más variabilidad va a ser el que hay que estar por ahí un poquito más encima para realmente corroborar la composición nutricional, porque esto es como cualquier ingrediente. Nosotros, por más que nos ingrese un ingrediente, nosotros tenemos que conocer exactamente la matriz, mientras más datos mejor, para realmente que lo que formulemos después pase por el molino y después tengamos el producto final refleje esa formulación que está antes. Hay varios procesos en el medio que pueden tener sus ineficiencias o sus desafíos, pero se trata, a través de controles de calidad, por ejemplo, de minimizar eso para formular con exactitud y que realmente, al fin y al cabo, le llegue un alimento que esté bien formulado y satisfaga las necesidades del ave para crecer de forma óptima, ¿no? Entonces, yo creo que para usar el sorgo con confianza, hay que tratarlo como cualquier otro ingrediente, con unos controles básicos, como una buena práctica de formulación, ¿no? Y agregar por ahí algún paso extra o preliminar específico para el sorgo. Con controles básicos me refiero por ahí sacar una muestra representativa, ¿no?, del lote que ingresa, hacer una inspección visual, corroborar que no tenga material extraño, no esté dañado, no esté contaminado, no tenga hongos, hacer un análisis de humedad y, muy importante, ¿no?, hacer un análisis de composición nutricional, ya sea por química húmeda, y si se tiene una máquina NIRS, bueno, mejor, bárbaro, aprovecharla y toda esa gran cantidad de datos la vamos a poder usar a nuestro favor para formular con mayor precisión. Y luego,
específico para el sorgo, más que nada es determinar, por ahí esto no es tan importante para Estados Unidos porque el 99, para no decir 100%, el 99.9% del sorgo que se cultiva aquí es libre de taninos, pero otros países no tienen esta realidad, entonces cuando reciben un lote no saben si es un sorgo sin tanino o con tanino. Entonces, por ahí existen pruebas cualitativas y cuantitativas para determinar la presencia o ausencia de taninos, ¿no? Generalmente se asocia el sorgo, el color de la semilla del sorgo, porque va desde blanco, bronce hasta marrón, se asocia el color con el contenido de taninos condensados. Pero si bien hay una asociación, por ahí no siempre están así. ¿Por qué? Porque los taninos vienen condicionados genéticamente, ¿no? Y estos se ubican en la testa. La testa es una capa que se ubica debajo del pericarpio. El pericarpio es una capa, es la capa más externa que tiene la semilla, ¿no? Y bueno, el pericarpio puede, por ejemplo, acá es donde yo digo que el color por ahí no correlaciona con la presencia o ausencia de taninos. Por ahí el pericarpio es espeso y a su vez de un color más blanquecino y nos tapa la testa pigmentada donde se encuentran los taninos, ¿no? Entonces, por ahí eso sería un error de nosotros visual en asumir que el color va a determinar la presencia de taninos. Por eso existe una prueba sencilla, económica y bien rápida de hacer que se llama en inglés bleach test o test de blanqueo. Se usa lavandina, es un desinfectante común de casa. Se agarra una muestra representativa del grano de sorgo, se la vuelca en el reactivo, se la deja sumergida por 20 minutos, se la saca y después se evalúa visualmente el grano, ¿no? ¿Qué va a hacer esto? El reactivo va a disolver el pericarpio, exponer la testa y va a oxidar los taninos condensados o la testa. Entonces, por ahí cuando ante ausencia de testa, donde sería un grano libre de taninos, obtendríamos un grano que está más blanqueado o con menos pigmentación, ¿no? En el caso de un sorgo que tenga presencia de taninos, por ahí va a estar como un color un poquito más oxidado, un poquito más oscuro. Entonces, eso nos puede servir a nosotros como método preliminar ya para saber de qué sorgo estamos hablando y también tomar las decisiones acordes para incorporarlo o no. Y después tenemos otras pruebas cuantitativas, ¿no? Que nos van a determinar el contenido de taninos condensados que tiene esa semilla. Aquí hay un problema, no un problema, pero una dificultad, un desafío, porque existen varios métodos para determinar el contenido de taninos, lo que dificulta por ahí categorizar el grano en contenido de taninos, porque esos métodos están evaluados en distintas métricas, entonces es difícil comparar uno con el otro, porque tenés test de ácido butanol, test de vanilina, test de precipitación de proteína, incluso inhibición enzimática, ¿no? Pero bueno, el Código Alimentario establece que para la harina de soja o el grano de corticado tiene que tener un contenido menor al 0.3% de taninos condensados para ser considerado libre de taninos. Entonces eso por ahí puede ser un parámetro para tener en cuenta. Bien, perfecto. Muy, muy explicativo y muy claro todo, Santi. Bien, y para ir cerrando, me gustaría dejarte un espacio para que puedas compartir algún mensaje final con quienes están escuchando, ya sea colegas nutricionistas, formuladores o productores que quizás todavía no se animan a incorporar el sorgo en sus programas. ¿Qué recomendación o reflexión final les dejarías? Perfecto. Yo creo que hasta ahora hablamos mucho enfocado por ahí en broilers, en pollo de engorde. Por ahí para aquel que esté escuchando que trabaje con ponedoras, me faltó agregar el contenido de xantófilas en el grano de sorgo, que es algo muy importante porque tiene 20 veces menos xantófila que el maíz. Por lo tanto, dependiendo del mercado, ¿no? Si el mercado consume o prefiere una yema más amarillenta, bueno, y estamos pensando en reemplazar una dieta de maíz a base de sorgo, vamos a tener que ajustar el nivel de pigmentos, añadiendo pigmentos a la dieta para satisfacer lo que quiere el consumidor, ¿no? Y de la misma manera, por ahí, desde el lado del pollo parrillero, si buscamos una carcasa más amarillenta y estamos pensando en reemplazar el maíz por el sorgo, y bueno, vamos a tener que ajustarlo con pigmentos extra en la dieta. Eso, después, me gustaría también agregar por ahí acerca del procesamiento del grano, ¿no?
Si bien falta más investigación al respecto, porque hay estudios que incluso evalúan la inclusión de grano entero, por ahí se recomienda tratar un tamaño de partícula entre 500 y 1500 micrones para trabajarlo bien. Y con respecto a la temperatura de la peletización, se recomienda trabajarlo a la temperatura más baja posible que permita la gelatinización o la expansión del almidón, que es lo que queremos. ¿Por qué? Porque temperaturas por ahí mayor a 82 grados centígrados van a causar por ahí ciertas modificaciones en la estructura de la cafirina, ¿no? Lo que estaba hablando antes, y van a hacer que esa jaula o esa matriz proteica se haga más rígida y colapse, ¿no? Entonces van a hacer ciertas interacciones físico-químicas con el almidón que van a impedir aún más o dificultar aún más la digestión de ese nutriente tan importante que está ofreciendo el sorgo. Por lo tanto, vamos a tener por ahí una dieta final, un producto final que no refleje lo que formulamos antes y además estamos causando una ineficiencia por ahí en el molino, pues estamos haciendo un proceso que no está haciendo el resultado que queremos. Pero yo creo que esas serían mis consideraciones por ahí a agregar que me faltaron mencionar antes. Excelente, Santi. Y finalmente siempre le pedimos a nuestro invitado si tiene en mente algún profesional que crea relevante para compartir sus conocimientos y experiencias en un próximo episodio de Avi Podcast. Sí, tengo uno. La verdad que es una persona que aprecio mucho, que me ha ayudado mucho en este paso acá. Es el doctor Diego Martínez. Actualmente está siendo investigador en la Universidad de Arkansas, es una de las grandes universidades conocidas por la avicultura acá en este país. Y yo creo que es un candidato ideal, ya que tiene un conocimiento enorme en lo que es metabolismo energético y de aminoácidos, así que yo creo que sería un candidato ideal para este programa. Gracias, Santi. Vamos a intentar contactarlo. Y bueno, agradecerte de parte de todos los que hacen posible Avi Podcast. Un gusto haberte tenido con nosotros. No, al contrario, el placer es todo mío. Muchas gracias por el espacio igual.